Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Gracias por venir a pasar por mi canal de YouTube. Bienvenidos sean todos. Este es el segundo vídeo que estoy grabando en este nuevo año 2016, espero que puedas verlo. Hoy es viernes 22 de enero de 2016 y pues voy a hablar acerca de uno de los textos de Platón llamado La Apología de Sócrates. Como sabéis, Platón escribió sus obras filosóficas en forma de diálogos y Sócrates es el maestro de Platón. Platón fue un filósofo muy importante de la antigua Grecia y después de la muerte de Sócrates, Platón fundó una academia llamada Academos, a la cual llegaría más adelante a estudiar el gran filósofo Aristóteles, siendo todavía pues un joven. Y pues Aristóteles no es de Atenas, él es macedonio, de Estágira, por eso se le llama el Estagirita. Y bueno, las tres obras de Platón y Aristóteles serían los tres filósofos más importantes de la antigua Grecia, los clásicos, ¿no? Este es el libro que yo tengo, de donde he leído la Apología de Sócrates. Es un libro de editorial Panamericana, dice Diálogos Platón. Es un libro en tapa blanda, con solapas. Las letras son pequeñas, ¿no? Como puedes observar. Son pequeñas, tiene 552 páginas. Y bueno, aquí en este libro hay 11 diálogos. Para los que quieren saber cuáles son, pues os lo diré. Apología de Sócrates, el Critón, Lisis, Carmides, Ión, Protágoras, Gorgias, Tétetes o Tetetos, Simposio o de la Erótica, que es que más comúnmente se le llama el banquete, Fedón, Pedro y una pequeña biografía del autor. Bueno, antes de empezar a hablar sobre lo que trata en sí este diálogo escrito por Platón, voy a empezar a hacer un repaso, vamos a hacer un viaje, por así decirlo, a la antigua Grecia, con el primer filósofo que sería Tales, para poder ubicarnos en un mayor contexto, para tener algunas más ideas claras y poder abarcar este asunto, ¿no? Sobre todo para los que no tienen mucha información sobre ello. Bueno, se dice que el primer filósofo fue Tales de Mileto. Vamos a empezar desde Tales de Mileto hasta Sócrates. Sócrates y los sofistas serían los que estarían en el periodo socrático, o también llamado periodo antropológico. Precisamente esta es la clave, que viene de antropos, que quiere decir hombre, porque aquí hay un cambio, un giro de la atención. El objeto de estudio ya no va a ser como en el periodo anterior, la presocrática o periodo cosmológico, que era la naturaleza, y lo que se pretendía averiguar era cuál es la sustancia primera que da origen a todo lo que existe, cuál es el AY de la física, de la naturaleza, sino que en este periodo antropológico donde está Sócrates y los sofistas, ellos tienen el mérito, por así decirlo, de cambiar el objeto de estudio de la naturaleza, trasladarlo a el hombre, al ser humano. Y bueno, eso es algo muy muy importante. Empezamos entonces con Tales. Para Tales, el principio o el AY de todo era el agua, no quizá un tipo de agua como lo entendemos hoy, como el agua que tomamos, sino en un sentido más amplio, en un elemento, sustancia acuosa o elemento líquido, ya que los seres humanos, las plantas y los animales necesitamos el agua para vivir. Las semillas precisan ser regadas para generar las plantas necesitan el agua de la lluvia para crecer y para dar sus frutos y demás. Los peces viven en el mar, ese es otro tipo de agua, el de la lluvia es diferente, ¿no? El que tomamos es diferente, pero todos son, vamos a decirlo, quizá también esto sea una especie de reflejo inconsciente de la importancia que tenía el agua en la ciudad de Mileto, que basaba sobre todo su subsistencia en la pesca y en el comercio marítimo. Habría que también averiguar un poco el contexto en el cual vivió el filósofo para poder dar una mayor claridad, ya que había una mitología que hablaba acerca de un caos acuoso como fundamento del que todo surge. Los poetas Hesíodo y Homero hablaban también del dios océano y demás, pero bueno, hay muchas cosas que habría que analizar ahí, que tal vez podamos hablar de eso con más detalle más adelante en otros vídeos.
Después pues, sería el otro filósofo, los jonios milesios. El segundo sería Anaximandro. Anaximandro decía que todo viene del apeiron, y cuando todo perece vuelve al apeiron. El apeiron es una sustancia indefinida, indeterminada, que no tiene una determinación y por lo tanto puede llegar a convertirse en cualquiera de las cosas de este mundo. Y bueno, y así, ¿no? Entonces, bueno, otro filósofo, Anaxímenes, decía, por ejemplo, que el origen de todo era el aire, y había un proceso de rarificación, cuando el aire se rarifica o cuando se condensa, y de acuerdo al grado de densidad. Aire rarificado sería pues las cosas menos densas, y aire condensado serían las cosas más densas, como las piedras, las rocas y demás. Estos tres filósofos se les llama también filósofos naturalistas, también se les llama filósofos monistas, porque de mono uno, ellos dicen un elemento. Después también podemos hablar de otros filósofos que hablaban de más elementos o incluso de infinitos elementos. Pero los filósofos más importantes de la presocrática serían Heráclito y Parménides, sobre todo Parménides, ya que con él empieza la metafísica. Parménides se dice que ha descubierto el ente. El ente es lo que es. Todas las cosas, bueno, las cosas pueden ser amarillas o blancas o rojas o verdes, grandes o pequeñas, redondas o de otra forma, no sé, pero son. Todas las cosas tienen una propiedad en común, y es que son. Sin importar lo que sean, previamente son. Es decir, tienen el ser. Este es el ser. Y Parménides decía que el ser es lo único que existe y que nada cambia, que nada... es decir, que el ser es eterno, es inmutable y así, no perecedero. Entonces, parecía que ahí, es decir, claro, desde el punto de vista de los sentidos y las cosas sí que cambian, el mundo cambia, como decía Heráclito, todo está en constante cambio. Nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, porque las aguas corren, el río deja de ser el mismo, y el hombre también deja de ser el mismo en cada ocasión. Todo fluye, todo está en constante movimiento, en constante cambio. Pero si bien es cierto, Heráclito también considera o introduce un concepto, el sofos o el sofos, que sería, pues habla de lo sabio en sentido neutro. Entonces, él decía que pues esto de la naturaleza gusta de ocultarse, es preciso descubrirlo, desvelarlo, y cuando lo hacemos nos encontramos con los predicados del ente de Parménides, que sería casi lo mismo, solo que cambia el ente por el sofos. Heráclito decía, los que velan tienen un mundo en común, y los que sueñan se vuelven cada uno a su mundo particular. Otra vez vemos aquí esta escisión de 2 mundos. Por un lado, desde el punto de vista de los sentidos, que todo cambia, todo está en constante movimiento, cambia, ¿no? Por lo tanto, nada se puede decir de verdad. Si las cosas cambian, ¿qué es esto? La pregunta, por el fundamento. Mientras que, por otro lado, parece que hay otra cosa. Considerado desde el punto de vista del nous, esta palabra es muy importante. Nous, lo que se ha traducido en latín, que sería mens, que en castellano sería algo así como mente, pues sí que el ser es lo único que hay. Bueno, entonces eso sería Heráclito. Hay otros filósofos, pero podemos hablar aquí de Empédocles, por ejemplo. Él ya hablaba de 4 elementos, que son las 4 raíces: agua, tierra, fuego y aire. Pero estas 4 raíces se mezclan y surgen todas las cosas. Pero esas 4 raíces son eternas. Es como que Empédocles está dividiendo el ente de Parménides en 4 al mismo tiempo. ¿Qué es lo que explica el movimiento? Para explicar el movimiento, Empédocles dice que hay 2 fuerzas, una agregadora y otra disgregadora, una que une y otra que separa, el amor y el odio, la amistad y la discordia, o la filia y neikos. Entonces, eso sería, ¿no? Todas las cosas se juntan al borde de los tiempos, las cosas se juntaron indiscriminadamente y formaron seres monstruosos, animales con cuerpo de elefante, con cabeza de león o cosas así monstruosas, de las cuales solo sobrevivieron los que tienen un logos, una razón. Pues bueno, Anaxágoras es otro filósofo que hablaba ya no que habían 4 elementos, sino que habían infinitos elementos,
a los que llamaba espermata o semillas o homeomerías. En cada cosa más pequeña, en cada parte más pequeña de cada cosa hay partes infinitas de todas las demás. De acuerdo al grado de ubicación, de agrupación que estén estas homeomerías, es porque la razón de que las cosas sean diferentes entre sí, de que las cosas requieran formas diferentes. Y para explicar el movimiento, Anaxágoras decía que había una especie de nous, otra vez esta palabra, el nous es la pronunciación correcta de esta palabra griega, ¿no? Y entonces esto era como una especie de mente o de inteligencia ordenadora que hacía precisamente eso, ordenar, ¿no? Ubicar o ordenar las homeomerías para formar las cosas, aunque solo utiliza el nous para explicar el movimiento. Otros filósofos como Leucipo y Demócrito, que su filosofía se la estudia pues igual porque sus puntos de vista eran los mismos, eran atomistas. Ellos hablaban de ya no de homeomerías sino de átomos. Los átomos, pero a diferencia que las homeomerías, los átomos no son diferentes en un sentido cualitativo sino cuantitativo, como el peso y demás. Los átomos son pesados y demás. Ellos están en una especie de nada relativa, porque no es un no ser relativo, es una especie de espacio, y como son pesados, caen. Su movimiento más que todo es una caída, y en esa caída se van engarzando unos con otros y así, formando todas las cosas. Hay algunos mundos que están en creación, otros mundos que están en destrucción, otros mundos que están en existencia actual, como el nuestro. Bueno, y después de eso, no es que después de eso, sino que ya en ese tiempo Anaxágoras, Leucipo y Demócrito, pues estaba ya los sofistas y Sócrates. Sócrates era de Atenas, como he dicho. Y ellos ya no, para los sofistas, por ejemplo, el único saber que merece llevar tal nombre de saber es el saber que tiene una utilidad práctica para el hombre, para el ser humano. Por lo tanto, eso le llevaba a rechazar la filosofía de los primeros filósofos, ¿no? Esta filosofía naturalista, ¿no? De los primeros filósofos, de Tales, Anaximandro y demás. Y precisamente, bueno, eso es lo que decían ellos. Sócrates al principio parecía un sofista más, pero solo luego se iba a demostrar que no era así. Pero lo que había pasado era que a Sócrates lo habían acusado por dos cosas, o tres según se veía, por corromper a la juventud. Decían que Sócrates era un corruptor de la juventud y que Sócrates no creía en los dioses del Estado, y que en lugar de estos introducía nuevos dioses bajo el nombre de demonios. Esta era la acusación de Sócrates, que le habían hecho a Sócrates. Falsas acusaciones, obviamente. Y Sócrates lo que hace pues aquí es demostrar que eso no es así, que eso es más bien contradictorio en sí mismo y que es pues es una cosa absurda. La apología de Sócrates, precisamente apología quiere decir defensa. Sócrates lo que va a hacer es un discurso de defensa ante esas acusaciones. Sócrates le dice a la gente, porque aquí está el escenario, pues lo llevan a Sócrates al tribunal, pero el tribunal es, una plaza pública, ¿no? Ahí están los jueces, que son 556 jueces, y está también la gente que ha ido a ver, sus amigos de Sócrates también, y Sócrates va a empezar a hacer su apología. Pero antes de esto, Sócrates empieza diciendo que a las personas, a todos, que no vean si lo que él dice es algo bonito, si él pronuncia un discurso bello, que haga conmocionar o que haga convencer a los demás, sino que lo más importante es si lo que Sócrates dice, si las palabras que Sócrates dice son palabras justas o injustas, si lo que Sócrates dice es la verdad. A Sócrates lo que le interesa es esto, la verdad, y Sócrates tenía la certeza de que existía una verdad universal y una verdad absoluta, y Sócrates es un buscador de la verdad. Esto es lo que distingue, el rasgo característico de todo filósofo, que es un buscador de la verdad. Por lo tanto, los sofistas no serían en este sentido filósofos, sino una apariencia simplemente de que lo son, ya que lo que hace pues es la sofística no es una filosofía, sino que es una filosofía aparente, y el sofista es el que usa de esa sabiduría aparente, pero que no es un filósofo. Ya vamos a ver esto porque a Sócrates le importa eso.
Hay personas que llegan, que lo acusan y que le van a dar un castigo, y que esas personas se ponen a pronunciar discursos bellos que conmocionen a los demás, que haga, pues tratar de mover, tratar de convencerlos, traen a sus familiares, a sus hijos, demás, y se ponen a llorar con tal de salvar la vida. A Sócrates no le importa mucho salvar su vida. A Sócrates lo que le importa es actuar justamente, decir la verdad siempre. Y Sócrates empieza diciendo que él todavía por lo pronto no va a responder a esta acusación que se le ha hecho. A esta acusación, vamos a decir, de la que se han valido los que le han llevado, los que le han arrastrado al tribunal, que son Anito, Melito y Licón. Esto de corromper a la juventud, de no creer en los dioses del Estado e introducir en lugar de estos nuevos dioses bajo el nombre de demonios. Sócrates por lo pronto se va a encargar de responder primero a las acusaciones, o mejor dicho, a sus primeros acusadores, porque dice Sócrates que tiene muchos acusadores, y los tiene hace mucho tiempo atrás, y muchos de estos han estado acusándole y lanzando calumnias y demás hacia Sócrates, desde que los que están ahí presentes eran muy jóvenes todavía, algunos eran niños. Por lo tanto, Sócrates considera que el tiempo no es muy adecuado, ya que es un poco difícil poder sacar pues una calumnia y demás cosas que han echado profundas raíces en la gente, ¿no? Sócrates le parecería mejor que hubiera pues más tiempo, como en otros juicios, en otros estados que duran varios días, pero esto no, eso solamente en un día pues se hace todo y ya está. Entonces Sócrates empieza a responder a estos primeros acusadores, que dicen pues que hay un cierto Sócrates por ahí que es un impío, que es un hombre sabio, pero que es un impío, que utiliza, o mejor dicho, que por una curiosidad criminal quiere penetrar lo que hay en los cielos y en las entrañas de la tierra, que sabe convertir en buena una mala causa y que enseña sus doctrinas a los demás. Esas son las primeras acusaciones de los primeros acusadores de Sócrates, y Sócrates va a responderlo. ¿Y de qué forma Sócrates va a responder? Sócrates dice que no ha hecho, él nada malo, que no ha hecho nada injusto. Pero si alguien le preguntara a Sócrates, pero si te has limitado siempre a decir o hacer lo que los demás hacen, ¿por qué se presentan estas cosas ante ti? Y la respuesta que da Sócrates está en el origen que ha tenido todo esto. ¿Cuál es el origen de todas estas falsas acusaciones? Y Sócrates empieza a contar esta anécdota, esto que ha sucedido. Querefón, que era un amigo de Sócrates, un día había partido hacia el templo de Delfos y le había preguntado al oráculo de Delfos, a la Pitia, que era una especie de vidente, ¿no?, una persona así, que siempre adivinaba el futuro, decía cosas o profecías, algo parecido. Le había preguntado si es que había un hombre más sabio que Sócrates, y la Pitia le respondió que no había ninguno. Y Querefón ya había muerto, pero su hermano puede dar fe de esto. Sócrates, o mejor dicho, Querefón, cuando está pues muy, vamos a decirlo, entusiasmado por esto, le hace saber la respuesta a Sócrates. Y Sócrates, al escuchar la respuesta que le da Querefón, y Sócrates pregunta: ¿cuál es el sentido de las palabras del oráculo? ¿Qué es lo que significa esto? ¿O qué quiere decir el oráculo con estas palabras? Al declararme a mí el hombre más sabio, porque yo sé sobradamente que en mí no existe ningún tipo de sabiduría, ni grande ni pequeña. Entonces Sócrates, después de pensarlo mucho, toma la decisión de demostrar que el oráculo se ha equivocado. Y para eso él va a la casa de un hombre que pasa por uno de los más sabios del lugar de Atenas, toca su puerta para preguntarle las cosas que Sócrates ignora. Ahí, mejor que en ningún otro lugar, Sócrates piensa que va a encontrar los elementos necesarios para refutar el oráculo, al presentarle un hombre más sabio que él y demostrar, por tanto, que el oráculo se ha equivocado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sócrates precisamente lo que encuentra es todo lo contrario, se lleva a una gran decepción, porque este hombre, a los que todos los demás consideran un sabio, que él mismo se tiene por tal, piensa que es un sabio, en realidad no lo es. Y Sócrates lo demuestra. Sócrates le pregunta las cosas que no sabe y al final dice: puede que ninguno de los dos sepamos lo que es bello o lo que es bueno, pero este hombre cree saberlo, no sabiéndolo. En cambio yo no creo saber algo que no sé. Es decir, hay una diferencia, y es que Sócrates es consciente de su propia ignorancia.
Y esto es fundamental, porque precisamente cuando un hombre se da cuenta de que no sabe, es lo que eso le lleva a querer saber, a buscar la verdad. Y aquí es donde empieza pues la filosofía, como había dicho, ¿no? Y eso es así. Entonces Sócrates no solo se hace odioso ante este hombre, sino también a los amigos de este hombre que habían escuchado la conversación. Sócrates después va a la casa de otro hombre que pasa incluso por más sabio que el primero, pero sucede lo mismo. Y otra vez se va ganando nuevos enemigos, personas que le van odiando. Sócrates después va a la casa de muchas otras personas, y son personas importantes, personas que tienen un puesto político en la ciudad de Atenas. Y Sócrates, después de ir donde los políticos, va donde los poetas. Sócrates no sabe mucho sobre esto y piensa que ahí sí puede encontrar a un hombre más sabio que él y demostrar que el oráculo es equivocado, pero pues misma cosa. Él estudia las obras de los poetas y luego va a preguntarles cosas que él no entiende. Y se da cuenta que tanto los poetas dramáticos como los poetas ditirámicos que hacen himnos en honor a Baco, al dios Baco, el dios del vino de la sangre, ni siquiera los mismos autores de esos poemas saben lo que quieren decir, ni ellos mismos saben lo que dicen. Y Sócrates se da cuenta de que no es la sabiduría la que guía a los poetas, sino ciertos tipos de movimientos de la naturaleza o una cosa así, un aspecto medio extraño de los profetas y adivinos, un entusiasmo parecido. Sócrates después se va donde los artistas. Ahí también, mejor que en ningún otro lugar, piensa que va a encontrarse a un hombre más sabio que él, porque no sabe nada sobre esto. Pero ellos caen, al menos los que son o los que se le considera más sabio, caen en el mismo error que los poetas, ya que no encontró ninguno que por el título de ser un buen artista no se creyese muy sabio en todas las cosas, aunque no lo fuera. Entonces, lo mismo, esto desacredita todo su sabiduría, o su presunta sabiduría. Y Sócrates así va puerta por puerta preguntando a toda la gente y se va ganando siempre nuevos enemigos. Todas las personas, o los jóvenes mejor dicho, que son los que escuchan hablar a Sócrates, les sienten un gran placer al ver cómo Sócrates pone a prueba a todos los hombres que se creen sabios sin serlo. Y Sócrates va, vamos a decirlo, demostrando que en realidad no lo son. Y los jóvenes, se dice que a pesar de que Sócrates era un hombre que tenía una fealdad física muy notable, a pesar de su aspecto de fauno, los jóvenes ven en él una especie de maestro divinizado. Y es tanto el placer que sienten al escucharle que ellos también quieren imitarle. Y lo hacen. Y ponen a prueba también ellos a los demás hombres. Y así van por aquí y por allá desenmascarando la ignorancia de la gente. Y esto es algo que molesta. O sea, se va condensando esto en odio. Y esta gente no empieza a tener cólera, a odiar a estos jóvenes, sino a Sócrates, porque piensan que es Sócrates el que le está moviendo a hacer esto, ¿no? Y pues por eso que empiezan a inventar estas cosas que siempre las suelen relacionar a los filósofos, que hay un Sócrates que se pasea por los cielos y por la tierra y todo lo demás. Sócrates dice que es peor porque estos primeros acusadores ni siquiera les permitido nombrar su nombre ni conocerlo, excepto un autor de comedias, ¿no? Que es Aristófanes, me parece, que escribe la comedia titulada Las nubes, en donde habla de esto de un Sócrates que se pasea por los cielos y demás extravagancias. Sócrates una vez ya demostrado, explicado el origen que tiene esas falsas acusaciones y haber respondido a estos primeros acusadores, Sócrates pasa a los segundos acusadores, a los que le han llevado al tribunal, que dicen que Sócrates es un corruptor de la juventud. Y Sócrates empieza preguntándose esto de cómo es que Sócrates corrompe la juventud. Pero Sócrates dice, si yo corrompo la juventud y los jóvenes ya estuvieran corrompidos, al ver estos que yo les he hecho daño, que yo les he corrompido cuando ellos eran muy jóvenes, después de darse cuenta no se habrían molestado mucho conmigo y me hubieran traído ellos mismos aquí ante ese tribunal para exigir que me castigaran por haberles hecho un daño. Y vamos a suponer, en el caso de que los jóvenes estén corrompidos y que no se den cuenta de que están corrompidos, que han sido corrompidos por Sócrates,
pues sus padres, sus hermanos, sus tíos, al ver que les han hecho un daño a sus hijos, a sus hermanos, a sus sobrinos, no montarían en cólera contra Sócrates por esto y no lo llevarían ellos mismos personalmente a Sócrates ante el tribunal para exigir el castigo por haber hecho esto tan malo. Y esto parece, pues a Sócrates le parece que hay una pequeña conversación, ¿no?, aquí entre Sócrates y Melito. Melito es pues una pequeña conversación en donde Sócrates empieza a plantear preguntas y Melito pues se queda casi sin respuestas porque él mismo pues ni sabe de lo que está hablando y se contradice totalmente. Es que corrompo a los jóvenes, pero ¿de qué forma es que yo corrompo a los jóvenes? Es como tú dices, que enseño que a no creer en los dioses del Estado y que en lugar de eso se introducir nuevos dioses, o es que más bien dices que no acepto la existencia de ningún dios. Y Melito dice, sí, te acuso de no reconocer a ninguno. ¿Qué es esto? O sea, Sócrates dice, pues ¿hay algún hombre que pueda pensar que existen reglas para enseñar o para entrenar a los caballos, que no existan caballos? ¿O algún hombre que piense que hay tocadores de flautas y que no hay flautas? O sea, parece que esto es algo contradictorio, es algo contradictorio de hecho, porque dice que en lugar de que no cree en los dioses, dice que pues sí, no crees en los dioses porque dices que el sol es una piedra y la luna una tierra. Pero esto no es lo que dice Sócrates. Sócrates le pregunta, ¿pero tú acusas a Anaxágoras? Esto es lo que dice Anaxágoras en sus textos. Y más bien a Sócrates le parece que Melito está haciendo pues un poco una especie de burla, pues a ver si consigue o cree ignorantes a los jueces, a todos los demás que no saben que esto lo decía Anaxágoras y que él viene a decir acá como para a ver si se dan cuenta o no. Y Sócrates dice pues que esto los jóvenes lo pueden aprender leyendo los textos y demás, y ese no es esto lo que yo enseño. Además, como dijimos, que dice que introduce nuevos dioses bajo el nombre de demonios. ¿Pero qué son los demonios? ¿Acaso estos demonios no son hijos de dioses? Hijos bastardos, si se quiere, ya que se ha dicho que lo son o sea, lo han habido con ninfas y con otros seres mortales. ¿Hay algún hombre que pueda creer que existe mulos, que son hijos de caballos y de asnos, pero que no existen ni caballos ni asnos? Lo mismo, ¿hay algún hombre que pueda creer que existen demonios que son hijos de dioses y de hombres y que no existen dioses ni hombres? Pero precisamente es esto lo que se le está acusando a Sócrates. Entonces Melito no sabe qué responderle, y ya después no le responde, no quiere responder, exige a los jueces que responda, que no haga bulla, y dice pues un montón de cosas. Sócrates despedaza totalmente a los argumentos de Melito y de los demás, ¿no?, todas esas falsas acusaciones. Y Sócrates demuestra pues que no se atreven a decir la verdad, es decir, se inventan estas cosas porque cuando no se atreven a decir, que Sócrates lo sorprende, que son muchos los que se creen sabios, los que se creen que saben mucho pero que en realidad no lo saben, y que Sócrates lo demuestra. Y para disimular esta flaqueza, entonces van diciendo por ahí las cosas para las que hay un mayor castigo, que corrompe a los jóvenes, y estas cosas de los dioses. Y totalmente falso. Sócrates no tiene miedo a la muerte. Sócrates no tiene miedo a que lo condenen a muerte, a que lo maten. Sócrates piensa que más bien temer a la muerte es una ignorancia vergonzosa, porque pues se teme la muerte. O sea, vamos a ver, nadie sabe. Primero Sócrates dice esto, pero después sí parece que es un poco más diferente, ¿no? Sócrates llega a saberlo, pero primero dice, puede que nadie sepa, o es cierto que no sabemos todavía, no sabemos si es que la muerte es uno de los mayores males, o si por el contrario es un bien, pero se le teme, como si se supiera que es uno de los mayores males. ¿Y qué es esto? Creer saber algo creer saber algo cuando en realidad no se sabe, y creer ser sabio sin serlo. Esto es así. Pero después Sócrates sí ya dice que la muerte es uno de los mayores bienes que pueden existir.
ya que no, bueno, acá no lo dice, pero en otro libro, que en otro diálogo de Platón, es el Fedón, acerca del alma, en donde Sócrates tiene la certeza de que el alma sobrevive a la muerte y la esperanza de encontrar pues esa alma después en un mundo en el que hay dioses justicieros y amigos de los hombres, ¿no? y que puede pues conversar con los grandes personajes y demás. Es algo increíble, y esto es suficiente para que el filósofo ría ante la muerte. Pues el hombre ignorante quizá pues sí le teme a la muerte porque no cree que haya algo más después de la muerte, pero el filósofo no. Entonces es así, pero eso ya sería en el otro. ¿Por qué digo que Sócrates se da cuenta aquí que la muerte no es un mal, no es uno de los mayores males, sino por el contrario, es un bien, es uno de los mayores bienes? Porque Sócrates afirma la existencia junto a él de un genio o demonio, la palabra daimon, ¿no? En griego. Esto es como una especie de una voz de la divinidad, que nunca lo mueve a hacer algo, pero que siempre se manifiesta cuando Sócrates ha resuelto hacer algo que no debe hacer. Cuando Sócrates ha resuelto hacer algo que es malo, esta voz interviene y le impide hacer eso, guiándolo por otro camino que es el que debe seguir. Sócrates al final, después de hacer su apología, a Sócrates pues hay 556 jueces. Los jueces van a votar, pero por 6 votos, o sea por 3, si no fueran la mitad, es que Sócrates pues no queda libre. Sócrates también se hace la pregunta a él mismo, o sea, si es que se le dijera lo siguiente: está bien, Sócrates, vamos a dejarte en libertad, no te vamos a condenar, pero con una condición, de que no vuelvas a enseñar nunca más a los jóvenes, de que no abras la boca para decir ni una sola palabra de filosofía. Pero o sea, Sócrates no está de acuerdo con esto, ¿no? Porque Sócrates piensa que es eso lo que él debe hacer. Y a Sócrates le parece terrible que los sofistas, personas que creen ser sabios sin serlo, que sean muy hábiles en el arte de hablar, en el arte de persuadir a la gente, y que enseñan esto a los jóvenes, que cobren por enseñar, porque no pueden enseñar algo que no saben. Y si no son ni siquiera conscientes de su propia ignorancia, ¿cómo es que van a enseñar? ¿Y cómo es que van a cobrar todavía por esto? Es que los sofistas consideran y enseñan esto a los jóvenes, a considerar el lenguaje como un arma de convencimiento, y para convencer a los demás, y también en algunos casos para vencer. Pero en el caso de convencer, es para convencer a los demás de ocupar ellos mismos puestos importantes en política, en la sociedad, puestos de responsabilidad social. Es por eso que el objetivo pedagógico de los sofistas es enseñar, o mejor dicho, no es tanto la conducción del pueblo, sino educar a los que van a ser caudillos de ese pueblo, a los gobernantes de ese pueblo, a los que van a dirigir a ese pueblo. Y es por eso que los sofistas empiezan a estudiar una serie de cuestiones gramaticales y lingüísticas para poder conseguir ese objetivo. Y siempre gustan de predicar discursos largos, pues un montón de cosas, de hacer más exactamente pues que ese discurso, que sus palabras sean bellas, hacer malabares, jugar con las palabras para poder convencer a los demás que tienen razón, o hacer algo y así. Y Sócrates precisamente pues no está de acuerdo con esto. Y Sócrates es precisamente lo que él quiere hacer, o sea, sus máximos esfuerzos, por así decirlo, están destinados a ir en contra de esa presunta sabiduría de los sofistas. En muchos diálogos escritos por Platón se puede ver esto, ¿no? Como Sócrates es que llega y se encuentra con una gran persona, una gran figura, un sofista, y empieza a conversar con él, y todos los demás alrededor escuchando esa conversación, y ven cómo Sócrates demuestra esto, cómo es que saca a la luz la verdad, por así decirlo. Por eso el método de Sócrates
que utiliza Sócrates, como se decía, es el método de la mayéutica. Sócrates dice de su arte que es como de su madre. La madre de Sócrates era una partera, era una comadrona, pero la diferencia que hay es que ella hace pues dar a luz hijos físicos, pero Sócrates sale o ayuda a que dé a luz los demás hijos espirituales, ideas. Y la igualdad estaría, o la semejanza que tiene, es que ambos son estériles, ambos solo ayudan a los demás, asisten a los demás. Por eso Sócrates no enseña nada, porque Sócrates es un ignorante, y Sócrates sabe que lo es. Sócrates por eso dice, solo sé que nada sé. Esta es la frase de Sócrates. Sócrates no puede enseñar nada porque nada sabe, y porque sabe que nada sabe. Y es por eso también que Sócrates no cobra por enseñar. Y Sócrates presenta un testigo en esta apología que es su pobreza misma. Sócrates vive en una gran pobreza a causa de ese culto que rinde a Dios. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Y también después, cuando ya hacen toda los jueces votan, y pues Sócrates se les da tres opciones: una multa, cárcel perpetua o destierro. Y pues Sócrates dice lo siguiente: no le sorprende, sí le sorprende en un sentido de que él pensaba que iban a ser más los que iban a votar en contra de él. Pero Sócrates dice, ¿cómo es posible que no habiendo hecho daño a ninguna persona, me haga daño a mí mismo al merecer o al reconocer que merezco uno de estos castigos y elegir uno de ellos, como si realmente fuese culpable? Y Sócrates dice, ¿qué es lo que merezco en realidad? Un gran bien. Y a lo que Sócrates se condena, por así decirlo, es a ser alimentado en el pritaneo. Esto es ya lo definitivo, porque al final lo condenan a muerte, hace que lo condenen a muerte. Sócrates dice pues que después Platón y los otros discípulos y amigos que están ahí pueden pagar, ¿no? Pero que Sócrates es inocente, pero pues lo condenan a muerte, a beber la cicuta, que es un veneno proveniente de una planta, que es pues un jugo paralizante. Al beberlo te produce parálisis y la muerte, y Sócrates es condenado a eso. Y en el diálogo llamado el Fedón, Sócrates va a tener una conversación con sus discípulos, y va pues al final de esa conversación, pues que es la hora señalada para beber la cicuta, va a beber la cicuta y va a morir. Y después su discípulo Platón va a escribir pues estos textos, ¿no? La Apología, el Critón, que es uno de los más bellos, y también muchos otros diálogos, en donde el personaje principal en la mayoría de ellos es Sócrates. Sócrates está ahí. Entonces ahí hay una pregunta, hay una especie de interrogante que se puede hacer cualquiera y que se puede desarrollar mejor en una clase de filosofía antigua. ¿Dónde termina el pensamiento de Sócrates y dónde empieza la filosofía original de Platón? Es por eso que los especialistas dividen los textos de Platón en sus diálogos, en diálogos de su juventud, de su madurez, de su vejez. Pues se apagó esto. Bueno, vamos a dejarlo así. Y pues algunos que hablan también de un periodo de transición. Hay algunos diálogos que son considerados diálogos socráticos, pero esto se podría desarrollar mejor en una clase de filosofía antigua. Pues no sé si se puede, tal vez más adelante podemos hacer un vídeo. Entonces es así, a Sócrates lo condenan a muerte, pues y ya está. Y ahí justamente, si la muerte fuera uno de los mayores males, esta especie de genio, demonio o de voz de la divinidad se hubiese mostrado y no hubiese dejado que Sócrates muera, o le hubiera indicado otro camino para seguir. Y esta es una prueba de que la muerte no es uno de los mayores males, sino más bien por el contrario, es uno de los mayores bienes. Y voy a terminar pues leyendo aquí lo que dice pues al final Sócrates, ¿no? No tengo ningún resentimiento contra mis acusadores ni contra los que me han condenado, aun cuando no haya sido su intención hacerme un bien, sino por el contrario un mal, lo que sería un motivo para quejarme de ellos. Pero solo una gracia tengo que pedirles: cuando mis hijos sean mayores, os suplico que los hostiguéis, los atormentéis, como yo os he atormentado a vosotros. Si veis que prefieren las riquezas a la virtud, y que se creen algo cuando no son nada,
No dejéis de sacarlos a la vergüenza, si no se aplican a lo que deben aplicarse, y creen ser lo que no son, porque así es como yo he obrado con vosotros. Si me concedéis esta gracia, lo mismo yo que mis hijos, no podemos menos de alabar vuestra justicia. Pero ya es tiempo de que nos retiremos de aquí, yo para morir y vosotros para vivir. Entre vosotros y yo, ¿quién lleva la mayor parte? Esto es lo que nadie sabe, excepto Dios. Así es como termina la apología de Sócrates. Y pues también acá hay una cosa muy interesante que encontré y que os quiero decir. Bueno, acá, cuando Sócrates fue condenado, Apolodoro exclamó: Sócrates, lo que me aflige más es verte morir inocente. Sócrates, pasándole la mano suavemente por la cabeza, le dijo con la risa en los labios: Amigo mío, ¿querrías mejor verme morir culpable? A Sócrates lo que le importa más es si lo que él hace es justo o no es justo, y es buscar la verdad. Y es preciso darse cuenta de la propia ignorancia para buscar la verdad. Los primeros que filosofaron no buscaron estas respuestas a las preguntas que se planteaban por una utilidad práctica o porque era beneficioso para ellos económicamente o socialmente o demás, sino porque era algo que no sabían. Y como era algo que no sabían, para librarse de esta ignorancia buscaron, porque esto nada tiene que ver con lo sensible. Y eso es eso. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Ya vamos a dejarlo ahí, este tema, pero voy a seguir con los diálogos de Platón más adelante, y también pues para hacer los otros vídeos sobre las crónicas en Narnia que he estado desarrollando, y vamos a continuar de nuevo. Ya después haré otros diálogos de Platón y también otros libros que tengo. Muchas gracias por este vídeo y ya nos vemos hasta la próxima. Adiós.